Las teorías conspirativas más perturbadoras de todo el mundo a lo largo de toda la historia. Vamos a verlo en este video. Vamos a ver de qué trata. Obviamente yo quiero ver mucho sobre Illuminatis, quiero ver mucho sobre aliens, quiero ver mucho sobre el mar. Y ojo, la Antártida. Las teorías conspirativas son uno de los fenómenos más perturbadores de nuestra realidad. Sí, señor. Cada una nace de una grieta, de una pregunta sin responder, de un documento tachado o de un testigo que dijo demasiado. Y una vez que se cuelan en la mente, ya no se van. Algunas han sobrevivido siglos, otras crecen ahora mismo en foros que Mira, nunca la inteligencia duermen. artificial. Lo que van a ver a continuación no son simples relatos, sino los secretos más profundos de las teorías conspirativas que aún no han sido revelados. Bienvenidos al iceberg de las teorías conspirativas. Uf. Nivel 1, la superficie. El área. En ¿What? el desierto de... ¿El área 51 está en la superficie? Área 51, nivel 1. ¿Qué? Yo pensé que el área 51 iba a estar, no sé, más abajo, ¿sabes? Porque, o sea, sí sé que es famoso, sí sé que es uno de los más populares, más teorías conspirativas más populares que hay, pero no pensé que estuviera tan abajo. No pensé que tuviera tan menos popularidad, ¿sí me entiendes? En el desierto de Nevada existe un lugar que durante décadas no apareció en ningún mapa oficial. El gobierno de Estados Unidos El desierto de negó su Nevada. existencia hasta el año 2013. Se llama Área 51. Es una instalación militar real, ubicada junto al lago seco de Groom, dentro del polígono de pruebas de Nevada. Su existencia fue reconocida oficialmente solo cuando la CIA desclasificó documentos que confirmaban que el sitio se usó para desarrollar y probar aeronaves de reconocimiento secretas, como el avión espía U-2 y el SR-71 Blackbird durante la Guerra Fría. El Yo creo espacio que al aéreo sobre la inicio, yo creo que al inicio de esto sí se utilizaba este lugar para hacer las pruebas y después ya empezaron a hacerse las conspiraciones de que ahí habían extraterrestres. base está completamente restringido y se dice que los empleados llegan en vuelos privados desde Las Vegas sin saber exactamente a dónde van. Pero la teoría que hizo famoso al lugar va mucho más lejos. Sostiene que, en hangares subterráneos sellados, el gobierno guarda los restos de naves de origen no humano recuperadas tras supuestos ¿Qué son esas accidentes imágenes? y que ingenieros trabajan en secreto haciendo retroingeniería de esa tecnología. Todo se disparó en 1989, cuando un hombre llamado Bob Lazar apareció en televisión afirmando haber trabajado en un sitio cercano, en un proyecto para estudiar discos voladores impulsados por un elemento que llamó Elemento 115. Ok. La ciencia oficial desmiente que exista tal tecnología, y gran parte del relato de Lazar nunca pudo ser verificado. Ni siquiera se confirmó con claridad su historial académico, y el Elemento 115, que él describió mucho antes de que fuera sintetizado, resultó ser en la realidad un elemento altamente inestable sin las propiedades que él afirmaba. Para el gobierno, Pero sí el Área existía. 51 solo guardó aviones experimentales y los supuestos platillos no eran más que prototipos de formas extrañas diseñados para evadir radares. Para millones de personas, esos hangares esconden algo que jamás veremos. Lo único confirmado es lo O más quién sabe, inquietante ¿no? de todo. Durante casi 70 años, una de las democracias más poderosas del planeta negó por completo que el lugar siquiera existiera, mientras lo rodeaba de carteles que advierten que el uso de fuerza está autorizado contra cualquiera que se acerque demasiado. Aún hoy, nadie sin autorización ha cruzado esa cerca y ha contado lo que vio. El proyecto Stargate. ¿Y si una agencia de inteligencia hubiera intentado en serio entrenar a personas para ver a distancia con la mente? No es ficción. Ocurrió. Y los Sí. documentos están desclasificados. Sí. El proyecto Según yo, este hizo un video Dross. Creo que fue real. Más bien sí. O sea, ya están desclasificados todos estos documentos. Qué interesante. Stargate fue un programa real de la CIA y el Ejército de Estados Unidos que operó durante más de 2 décadas,
aproximadamente entre 1978 y Ok. Sí estuvieron 1995. bastante Su tiempecito, objetivo era investigar el Sí estuvieron fenómeno de bastante la tiempecito. visión remota, la supuesta capacidad de ciertos individuos para describir lugares, objetos o eventos lejanos sin estar físicamente presentes, usando solo la mente. El programa nació en parte por el temor de que potencias rivales estuvieran investigando lo mismo. Participaron institutos de investigación reconocidos y se invirtieron millones de dólares. Algunos de los videntes del programa, Hola. como Joseph La McMonigal, papada. fueron utilizados en operaciones reales de inteligencia y se les pedía describir Tienes instalaciones un poco secretas de extranjeras cuello en tu o papada, localizar hermano. objetivos. O sea, yo también, ¿no? Existen informes desclasificados que detallan sesiones específicas, algunos con resultados que sus defensores califican de asombrosos. Descripciones de edificios ocultos que, según se afirma, coincidían con lo que después confirmaron los satélites. Uno de los casos Ok. más citados es el de un vidente que habría descrito una enorme construcción secreta en territorio rival con un nivel de detalle que dejó perplejos a los analistas. En 1995, Ok. el programa fue cerrado oficialmente. La evaluación Pues es que este tema de la psíquica, yo creo que no estamos muy alejados a que todo el mundo pueda llegar a poseer, digamos, estos dones. Porque como dice Jacobo Greenberg, todos somos parte del universo, todos podemos manifestar, podemos crear pensamientos. Entonces no creo que sea muy complicado estar como en ese plano para poder ver, poder crear. Simplemente hay que estudiar, siento yo. Siento yo que todo el mundo puede llegar a hacerlo. final encargada por la CIA concluyó que la visión remota nunca produjo información lo bastante fiable y consistente como para ser útil en operaciones reales. Los escépticos señalan que los aciertos eran vagos y que se recordaban solo los éxitos, ignorando los innumerables fallos. Pero el programa existió. Fue financiado con dinero público durante casi 20 años. ¡Hala! Sobrevivió a varios gobiernos y sus 20 archivos años. hoy se pueden consultar. 20 años. Y estaba, o sea, estaba financiado casi 20 años un proyecto que confiaba al gobierno que podían lograrlo. ¿Y qué pasó? ¿Creen que siga este proyecto? La pregunta que Changos. muchos siguen haciéndose no es solo si funcionó, es por Ujú. qué una agencia tan pragmática mantuvo en marcha durante 2 décadas Es lo que yo algo que acabo de asegura que decir. nunca dio resultado. Sí. El multiverso de Everett. Ah, Imagina que cada se dice decisión que Everest. tomas, cada La bifurcación montaña Everest. posible, crea un universo nuevo. Que existe una versión de ti que eligió distinto. Que hay infinitas realidades coexistiendo en este instante. No es una idea de ciencia ficción. Es una interpretación seria de la física cuántica. En 1957, un físico estadounidense llamado Hugh Everett III propuso lo que hoy se conoce como la interpretación de los múltiples mundos. Frente al enigma de por qué las partículas cuánticas parecen existir en varios estados a la vez hasta que se las observa, Everett ofreció una respuesta radical. Todos los resultados posibles ocurren realmente, cada uno en una rama distinta de la realidad. El universo se ramifica constantemente en innumerables copias. La teoría fue ignorada y ridiculizada en su época. Everett, decepcionado, abandonó la física académica. Murió relativamente joven, sin ver cómo su idea resurgía décadas después para convertirse en una de las interpretaciones más debatidas de la mecánica cuántica, tomada en serio por físicos de primer nivel. Wow. Para una parte de la comunidad científica, los múltiples mundos son solo una interpretación matemática, imposible de probar o refutar. Para otros, podríamos estar habitando, ahora mismo, una de infinitas ramas de un árbol que no deja de dividirse. Y si Everett tenía razón, en algún lugar inalcanzable existe una versión de ti leyendo otra cosa, en un mundo que tomó otro camino. Oh, wow, esa teoría. Estoy totalmente
siento yo que esa teoría es totalmente real. Claro, o sea, como dijo ahí, el universo está ramificado, entonces siento yo que tu vida está ramificada, entonces cada vez que tú tomas una decisión en la cual ya pensaste en otra, digamos, un ejemplo muy básico. Si tú estudias comunicación, pero tú también ya estabas pensando en estudiar gastronomía, ya se abrieron dos ramas. Entonces, una parte de ti en otro universo estudió gastronomía y otra parte de ti en otro universo estudió comunicación. Sí, claro, esto es muy real. Esto es muy real. Totalmente con Everett, ¿eh? Totalmente. El Edén como laboratorio. Oh, esta historia la leí. Que dicen que el Edén, o bueno, más bien donde estuvo Adán y Eva, realmente fuimos un experimento de otra raza. Según yo, esta es una teoría. Bueno, vamos a ver, ¿no? Ya mejor para qué hablo. ¿Y si el paraíso no fue un jardín, sino un experimento? Es una de las relecturas más perturbadoras de la historia del origen humano. El relato del jardín del Edén, en el Génesis, describe un lugar perfecto donde los primeros humanos vivían sin conocimiento del bien y del mal, hasta que comieron del fruto prohibido del árbol de la ciencia. Es uno de los mitos fundacionales de la civilización occidental, interpretado durante siglos como una alegoría sobre la inocencia, la tentación y la caída. La teoría de los antiguos astronautas, popularizada por autores como Zecharia Sitchin y Erich von Däniken a partir de los años 70, propone otra cosa. Sugiere que el Edén habría sido un entorno controlado, una especie de bioma cerrado, donde una inteligencia no humana habría desarrollado y observado a las primeras versiones modificadas del ser humano. El árbol del conocimiento representaría el momento en que esos primeros humanos adquirieron conciencia plena, ya fuera por diseño o por un fallo en el experimento. La expulsión del paraíso sería, en esta lectura, el final de la fase de laboratorio. Los expertos en historia antigua y en estudios bíblicos rechazan estas interpretaciones, señalando que los textos sumerios y hebreos en los que se basan han sido mal traducidos o sacados de contexto. Para la tradición religiosa, el Edén es sagrado y simbólico. Pero la idea de que el primer capítulo de nuestra historia ocurrió dentro de un recinto vigilado, diseñado por alguien que no era humano, sigue creciendo en los rincones más profundos de Internet. Es que, a ver, es que sí, obviamente va a estar muy debatible y muy peleado el tema de que el Edén haya sido un lugar, pues, precioso, fantasioso, pero, a ver, es que si te pones a pensar un poco, realmente sí podríamos haber sido y podríamos haber llegado a ser un experimento. Primero que nada, la piel es muy sensible al sol. A nosotros nos duele la espalda, nos duelen los pies, nos duelen ahora sí que los músculos por la gravedad. Y dime tú, ¿a qué animal, qué especie o qué otra cosa, o sea, está preparada para vivir justamente en este planeta? Fácil, los reptiles. Los reptiles pueden estar muchísimo tiempo al sol, hasta tienen que estar en el sol para poder sobrevivir, ¿no? No tienen problemas de columna, no tienen problemas de nada. O sea, ponte a pensar un poco. Sí podríamos haber llegado a hacer un experimento o algo que nos haya traído aquí, ¿no? Como un meteorito, ¿no? Un meteorito que trajo vida y en esa vida fuimos nosotros. No sé, algo muy X, la verdad. Sí, no me crean, no, a mí, no me crean, no. La verdad, función de la Torre Todos de Babel. conocen la historia. Una torre tan alta Esta historia que está pretendía alcanzar el buenísima, cielo. Y un dios que castigó la ambición humana confundiendo las lenguas. Pero hay quienes creen que el relato esconde algo que la traducción religiosa borró. La Torre de Babel del Génesis tiene una base histórica real. Los zigurats de Mesopotamia, enormes templos escalonados. El más probable inspirador es el Etemenanki, un zigurat dedicado al dios Marduk en la antigua Babilonia, que alcanzó decenas de metros de altura y cuyas ruinas aún pueden rastrearse en el actual Irak. El relato bíblico tomó esa estructura monumental y la convirtió en símbolo de la soberbia humana. La teoría conspirativa va por un camino mucho más oscuro. Sostiene que la torre no era un simple templo religioso,
sino algún tipo de dispositivo de propósito desconocido. Para algunos, una colosal antena o un acelerador capaz de manipular energías que la humanidad no debería haber tocado. Para otros, directamente un portal, una estructura diseñada para abrir una puerta hacia otra dimensión o para establecer contacto permanente con entidades no terrenales. La confusión de las lenguas, con que el relato bíblico explica el abandono de la torre, sería, en esta lectura, una metáfora de algo que salió catastróficamente mal. No un castigo divino contra la soberbia, sino una desactivación forzada, un apagado de emergencia ejecutado por una inteligencia superior para impedir que la humanidad completara aquello que estaba construyendo. La dispersión de los pueblos. Está muy interesante esta porque no sé si ustedes hayan visto o leído o algo así. El infierno según Homero, creo que se llama Homero. Dante, era Dante. Sí, según Dante. Que el infierno de Dante se supone que es así, men. O sea, es un embudo. ¿A qué referencia o algo así le das a esto? ¿No crees que esto se parece mucho a la Torre de Babel, pero volteada? Si subes, llegas al peor nivel del infierno y si bajas, llegas al menor nivel del infierno. ¿No crees que esto podría llegar a ser esto? O sea, eso me lo acabo de inventar yo ahorita, pero tiene sentido. Tiene algo de sentido. Es otra teoría. Otra teoría más, men. Otra teoría más. Energías que la humanidad no debería haber tocado. Para otros, directamente un portal, una estructura diseñada para activación, volvieran a unir fuerzas con un mismo idioma y un mismo propósito. Los asiriólogos explican con claridad que los zigurats eran centros religiosos y administrativos, escaleras simbólicas hacia los dioses, sin ninguna función tecnológica oculta. La arqueología sobre Babilonia es abundante y concluyente. Pero la pregunta que plantean los defensores de la teoría sigue resonando en la oscuridad. ¿Por qué tantas culturas antiguas, separadas por océanos enteros y sin contacto posible entre ellas, levantaron casi al mismo tiempo las mismas estructuras escalonadas apuntando al cielo en Mesopotamia, en Egipto, en Mesoamérica, como si todas, en distintos rincones del planeta, estuvieran intentando alcanzar exactamente lo mismo? Eso está bien, está muy interesante. El cronovisor del... Una máquina ¿del qué? El cronovisor del padre Ernetti. Bro. Una máquina capaz de ver el pasado. No de imaginarlo, hay historias sino de que verlo, no tengo idea de qué es lo que está como quien hablando, sintoniza un canal de televisión. Un sacerdote benedictino afirmó haberla construido, y la historia nunca ha sido del todo desmentida ni probada. El padre Pellegrino Ernetti fue un monje benedictino italiano real, músico, experto en una disciplina musical antigua y figura conocida en el Vaticano durante el siglo XX. En la década de los 70, Ernetti afirmó haber formado parte de un equipo secreto de científicos que habría construido un dispositivo llamado el cronovisor, una máquina capaz de captar y reconstruir imágenes y sonidos del pasado, basándose en la idea de que ninguna energía se pierde, sino que queda registrada en el entorno. Ernetti aseguró que con el cronovisor había presenciado escenas de la antigua Roma, una representación teatral perdida del siglo II antes de nuestra era, e incluso momentos de la vida y la pasión de Cristo. ¿Qué? Afirmó que en el equipo de científicos que lo construyó habrían participado figuras de altísimo nivel, incluyendo, según algunas versiones del relato, mentes tan célebres como la de un premio Nobel de Física. Presentó una fotografía que, según él, mostraba el rostro de Jesús captado por la máquina en el momento de la crucifixión. ¿Gaby la va a mostrar? La imagen, analizada después, resultó ser casi con seguridad la fotografía de una talla de madera de un crucifijo que se vendía como postal en un santuario italiano. Cerca de su muerte, ¿Cómo? en 1994, Ernetti habría hecho declaraciones contradictorias, admitiendo en parte el fraude, pero insistiendo en otros puntos, y nunca mostró el aparato a nadie. Para la Iglesia y para la ciencia, el cronovisor nunca existió.
¿Fue un engaño elaborado o la fantasía de un hombre erudito? La máquina, si alguna vez fue real, jamás apareció, ni dejó plano alguno. Pero Ernetti se llevó su secreto a la tumba, y entre quienes creen persiste una idea inquietante, que el Vaticano confiscó y selló el dispositivo en sus archivos más profundos, no porque fuera falso, sino precisamente porque funcionaba, porque hay momentos del pasado que ningún ser humano debería tener el poder de volver a ver. Wow, esta teoría está muy heavy. Desde hace décadas Esa teoría está muy heavy. circula la ¿Creen que sea real la foto del cronovisor? historia de un Aunque objeto al final dijo que era una talla una de estas de madera, ¿no? que no debería estar ahí. Entonces tal vez era falso. Un satélite oscuro, de origen desconocido, que llevaría miles de años orbitando la Tierra, vigilándonos en silencio. Lo llaman el Caballero Negro. La leyenda combina varios hechos reales, pero completamente inconexos entre sí. ¿Esa no es En la foto 1954, que se vio en la CIA? ¿En la que vimos en la CIA no es esa? algunos periódicos, No es citando eso, al ¿sí? investigador Donald Keyhoe, reportaron que se habrían detectado supuestos satélites en órbita, en una época en que ningún país había lanzado todavía uno al espacio. A finales del siglo XIX, el inventor Nikola Tesla afirmó haber captado señales de radio rítmicas y extrañas que no supo explicar y que algunos interpretaron, mucho después, como provenientes del espacio. En los años 70, Shit. se habló de ecos de radio retardados, señales que rebotaban de forma anómala. Y en 1998, durante una misión del transbordador Endeavour, un astronauta fotografió un objeto oscuro flotando en órbita. La teoría unió todos esos cabos sueltos, separados por casi un siglo, en un solo relato coherente y escalofriante. Un artefacto de origen no humano, de aproximadamente 13.000 años de antigüedad, que orbitaría la Tierra desde tiempos prehistóricos, vigilando en silencio a la humanidad y quizás transmitiendo información sobre nosotros hacia algún lugar lejano. El nombre Caballero Negro se popularizó con los años, y la fotografía del transbordador de 1998 se convirtió en su prueba estrella, reproducida en millones de pantallas. La NASA explicó que Sí, o sea, sigo pensando que esta sí es, o sea, este caballero negro, sí es lo que vimos en la CIA. Sí es lo que vimos en las fotos de los ovnis en la CIA que ya desclasificaron hace una semana, man. Siento. Y este video es de hace 2 semanas, o sea, antes, seguramente este video lo editaron antes de que lo subieran hace unos días. el objeto de la famosa fotografía era una manta térmica que se había perdido durante una caminata espacial días antes. ¿Una Un manta desecho térmica? cuya pérdida quedó registrada oficialmente en el diario de la misión. ¿Qué? Cada uno de los hechos que alimentan No la me leyenda jodas. tiene por separado una explicación mundana y documentada. Y ¿Qué? sin embargo, unidos en un solo ¿Eso era una manta térmica? relato, forman una historia que se niega a morir. La de algo antiguo, oscuro y silencioso, girando sobre nuestras cabezas desde mucho antes de que el primer ser humano aprendiera a escribir su nombre. No, o sea, están diciendo que eso fue una manta térmica. O sea, le dieron la razón de que no es una nave espacial, es una manta térmica. Las abducciones y la glándula pineal. En el centro del cerebro humano hay una glándula diminuta, del tamaño de un grano de arroz. Produce señor. melatonina, regula nuestro sueño. Ok. Pero alrededor de ella se ha tejido una de las teorías más extrañas que existen. La glándula pineal es real y su función está documentada. A lo largo de la historia, distintas tradiciones le han atribuido un significado especial. El filósofo René Descartes la llamó el asiento del alma. Y en varias corrientes espirituales se la asocia con el tercer ojo,
un supuesto Ok. centro de percepción más allá de los 5 sentidos. Glándula pineal. Con la edad, la glándula tiende a calcificarse, acumulando depósitos de calcio, un proceso fisiológico normal y comprobado. Aquí la teoría da su giro perturbador. Quienes la sostienen afirman que los relatos de abducciones, esas experiencias en las que personas de todo el mundo dicen haber sido llevadas por entidades no humanas durante la noche, estarían directamente conectados con la glándula pineal. Según esta idea, ¿Cómo? ciertas fuerzas, humanas o no, estarían profundamente interesadas en mantener esa glándula calcificada, dormida, inactiva, a través de sustancias añadidas deliberadamente al agua potable, a los alimentos y a los productos cotidianos, con el propósito de impedir que el ser humano acceda a percepciones expandidas y despierte el llamado tercer ojo. No me Porque jodas. según la teoría, una humanidad con la pineal plenamente activa podría llegar a percibir a esas entidades, ver lo que realmente ocurre a su alrededor y dejar de ser manipulable. Las Ok. abducciones serían, en esta lectura, intervenciones físicas sobre ese órgano, operaciones para mantenerlo bajo control. La Oh. neurociencia es categórica al respecto. La glándula pineal regula los What? ciclos de sueño y vigilia mediante la producción de melatonina, y su calcificación con la edad es un proceso fisiológico común y bien documentado, sin ninguna relación con percepciones místicas, What? terceros ojos, ni entidades de otro mundo. La evidencia es sólida, pero la teoría sigue extendiéndose por foros y comunidades enteras, alimentada por una idea profundamente inquietante que, una vez plantada, cuesta arrancar. La de que llevamos en el... Wow, esta teoría del tercer ojo y la glándula pineal y de que las abducciones que las personas dicen que suelen tener simplemente son otras personas haciéndote una operación para quitarte o bueno, para extraerte como que esa glándula pineal que está mejor desarrollada que los demás para que tú no puedas ver fog. Está muy heavy. Está muy heavy esta. Está muy heavy esta teoría. centro exacto de nuestra cabeza, una puerta de percepción que alguien, en algún momento, habría decidido sellar para siempre sin pedirnos permiso. Nivel 3. Oh, llegamos al nivel 3. Ocultamiento científico. La rueda de Ezequiel. Año 593 antes de nuestra era, a orillas de un río en Babilonia. Sí, señor. Un profeta llamado Ezequiel levanta la vista y ve descender algo del cielo que describe con un detalle desconcertante. Este sí lo vi. Creo que esta historia sí la vi. Pero hay que verla. Lo que escribió ha sido leído durante 2600 años como una visión divina, pero en el siglo XX alguien lo leyó de otra manera. El primer capítulo del libro de Ezequiel describe un torbellino de fuego, 4 criaturas aladas y junto a ellas unas estructuras que el profeta llama ruedas. Una rueda dentro de otra rueda, cubiertas de ojos, capaces de moverse en cualquier dirección sin girar. Sobre Ok. ellas, una bóveda brillante y un trono. La descripción es tan extraña y tan específica que ha desafiado a los intérpretes durante milenios. En 1974, un ingeniero de la NASA, llamado Joseph Blumrich, que trabajó en el diseño de cohetes del programa espacial, publicó un libro proponiendo algo asombroso. Blumrich, que según su propio relato, había comenzado a leer el texto con la intención de refutar estas ideas, terminó convencido de lo contrario. Sostuvo que la visión de Ezequiel describía, con el lenguaje limitado y los referentes de un hombre del siglo VI, antes de nuestra era, un vehículo real, una especie de módulo de aterrizaje con sistemas de propulsión, patas y una cabina. Las ruedas dentro de ruedas, cubiertas de ojos, serían, en esta interpretación, mecanismos de desplazamiento omnidireccional que el profeta no tenía forma de nombrar. Ok. La teoría conspirativa llevó esta idea mucho más lejos, sosteniendo que las grandes instituciones religiosas habrían encubierto deliberadamente la verdadera naturaleza del encuentro,
clasificándolo durante siglos como un fenómeno puramente espiritual y teológico, para no tener que admitir jamás que un profeta venerado presenció, en realidad, el descenso de una nave pilotada por algo que no era Dios. Para los ¿Qué? estudiosos de la Biblia, la visión de Ezequiel es una experiencia mística, un texto cargado ¿Cómo? de simbolismo profético y de imágenes tomadas de la iconografía religiosa de Mesopotamia, donde las criaturas aladas y los seres compuestos eran comunes. No hay máquinas, dicen, sino teología poética. Pero la descripción sigue ahí, escrita hace más de 2 milenios y medio, con una precisión casi técnica, casi de manual, que desconcierta incluso a quienes la rechazan. Y cada nueva generación que la lee Wow. vuelve a quedarse con la misma pregunta clavada. ¿Qué fue exactamente aquello que un hombre vio bajar del cielo junto a un río de Dios. Babilonia? ¿Y por qué necesitó tantas palabras extrañas para describir algo que, según él, no se parecía a nada que hubiera visto jamás? Dios. Esta teoría me tiene totalmente loco. O sea, de algo religioso pasó a algo esotérico. ¿What? Uno dice que fue una nave espacial, algún ovni, algo así. Y el otro dice que fue algo religioso, que fue una nota traída por Dios. Fuck. Creo que todo está malinterpretado de todas las maneras posibles, ¿eh? Pero esta de acá me dejó parapléjico. Claro que sí. La Tierra como simulación. ¡Oh! ¿Y si Men, nada de esto fuera real? men. Si lo que llamas mundo, cuerpo, recuerdo, no fuera más que información procesándose en una máquina inimaginable. No es solo una idea de película. Es una hipótesis que físicos y filósofos discuten en serio. En 2003, el filósofo Nick Bostrom, de la Universidad de Oxford, publicó un argumento riguroso conocido como el trilema de la simulación. Plantea que, si una civilización avanzada fuera capaz de crear simulaciones conscientes de la realidad, probablemente crearía muchísimas, tal vez millones. Y entonces, Ok. estadísticamente, sería más probable que nosotros fuéramos uno de esos seres simulados que los habitantes de la única realidad base, original. Figuras de la tecnología y la ciencia han tomado la idea muy en serio, y algunos físicos incluso han buscado posibles fallos, límites o patrones extraños en las leyes del universo, como la velocidad máxima de la luz o la naturaleza pixelada de la materia a escalas ínfimas, que podrían delatar que vivimos dentro de un programa con una resolución finita. La Ujú. teoría conspirativa lleva esta hipótesis a un terreno mucho más oscuro. Sostiene que la simulación no es un experimento neutral ni un juego académico, sino una prisión deliberada, un sistema diseñado para contener, controlar y observar a las conciencias atrapadas en él, alimentándose de sus emociones, sin que éstas lleguen jamás a descubrir los muros invisibles de su propia jaula. Cada límite de nuestra percepción Wow, no, sería un pues es que barrote. La esta mayoría de teoría los sí ya está científicos muy vista. considera que la hipótesis de la Y que diga simulación, aunque bastantes fascinante, cosas es claves por ahora como de imposible que de probar o refutar, y por si tanto estamos en una no es simulación, ciencia en sentido no estricto, debería de haber algún sino límite en filosofía. cuanto a la Pero una exploración, vez en que la cuanto idea a entra en tu la cabeza, investigación es de algo. difícil Y en sacudírsela, este caso, porque si fuera cierta, no pues habría te absolutamente está ninguna dando forma de saberlo literalmente desde dentro. el Y por qué sí todo, podemos todo estar en lo una que has simulación amado, si hay esos temido o límites. recordado, incluido Fuck. este momento exacto en que escuchas Fuck. estas palabras, sería apenas una línea de código ejecutándose en una máquina que no podemos ni imaginar. Shit. Los antiguos astronautas y los sumerios. La ¿Cómo? civilización sumeria apareció hace más de 5000 años en Mesopotamia, casi de la nada, con escritura, matemáticas, astronomía y ciudades complejas. Con todo. ¿De dónde sacaron todo ese conocimiento tan rápido? Sí. Una teoría ofrece una respuesta tan fascinante como controvertida. Los sumerios dejaron miles de tablillas de arcilla con su mitología. En ellas aparecen los Anunnaki, un panteón de dioses que, según los textos, descendieron del cielo.
La traducción y el estudio De hecho, académico de si tú estos textos buscas Anunnaki en internet, te salen alienígenas, te salen extraterrestres, men. Búscalo tú y te va a salir Anunnaki, men. es un campo serio de la asiriología. Pero en 1976, un escritor llamado Zecharia Sitchin publicó una interpretación radicalmente distinta. Sitchin afirmó que los Anunnaki eran en realidad una raza extraterrestre proveniente de un planeta llamado Nibiru, que habría venido a la Tierra a extraer oro y que para conseguir mano de obra habrían manipulado genéticamente a un homínido primitivo, creando al ser humano moderno. Según esta Oh. teoría, el barro, del que los Oh. dioses crean al hombre en los mitos antiguos, sería en realidad una metáfora de la ingeniería genética. La rápida aparición de la civilización sumeria sería la prueba de What? esa intervención. Los expertos en lenguas mesopotámicas rechazan de forma contundente las traducciones de Sitchin, señalando que distorsionan el significado real de las tablillas y que Nibiru no era ningún planeta lejano. La asiriología es ¿Qué era? clara, pero la pregunta de fondo permanece encendida para millones de personas. ¿Qué era Nibiru ¿Cómo, entonces? exactamente, una de las primeras civilizaciones de la historia supo tanto, tan pronto? Hmm. Nivel 4, ¿eh? Nivel 4. Ya estamos a punto. Estamos bajando ya. El proyecto Bluebeam. ¿What? Imagina un cielo que se enciende de pronto, en todo el planeta a la vez, Es el que se hizo mostrando popular, imágenes ¿no? imposibles, Que se hizo viral. voces que parecen venir de Dios, escuchadas por cada persona en su propio idioma. ¿O no? Una teoría sostiene que esa tecnología existe y que está reservada para el mayor engaño de la historia. La teoría del proyecto Bluebeam fue formulada en 1994 por el periodista canadiense Serge Monast. Sostiene que una élite global, en colaboración con agencias como la NASA, planea orquestar una falsa revelación a escala mundial, usando proyecciones holográficas gigantescas en el cielo y tecnología de transmisión directa al cerebro. El objetivo Ok. sería simular eventos sobrenaturales, apariciones religiosas, un falso mesías o incluso una falsa invasión de seres de otro mundo, para sumir a la humanidad en el caos y el miedo, y así imponer un único gobierno y una única religión mundial. Según la teoría, este gran engaño se desarrollaría en varias fases cuidadosamente planificadas. La primera consistiría en una serie de desastres y descubrimientos diseñados para derrumbar las creencias religiosas e históricas existentes. La segunda sería un espectáculo espacial gigantesco. Proyecciones holográficas en el cielo, visibles en todo el planeta, mostrando a cada cultura su propia divinidad, que finalmente se fusionarían en una sola imagen de un falso Mesías universal. La tercera What? implicaría una comunicación telepática artificial, voces transmitidas directamente al cerebro de cada persona, en su propio idioma, simulando ser la voz de Dios. Y la Hola. última desataría una falsa amenaza desde el cielo para empujar a la humanidad aterrorizada a aceptar un nuevo orden. No existe ninguna evidencia de que tal proyecto sea real, y la tecnología descrita excede con muchísimo cualquier capacidad conocida o siquiera teóricamente cercana. Serge Monast falleció en ¿Y 1996 cómo de se un le metió eso a la infarto, cabeza? apenas un día después de ser detenido brevemente, lo que para sus seguidores no hizo más que alimentar la leyenda de que fue silenciado por revelar demasiado. La teoría carece de toda base verificable, y aún Fuck. así, cada vez que aparece en el cielo una luz extraña, un enjambre de drones dibujando figuras o una proyección publicitaria sobre las nubes, miles de personas en todo el mundo vuelven a mirar hacia arriba con la misma pregunta helada. ¿Y si esto no fuera más que el ensayo general? Las entidades del plano astral. Fuck, esa Existe de una Bluebeam. sustancia que el propio cuerpo Estuvo humano interesante esa, produce ¿eh? en cantidades mínimas y que algunos consideran una llave. Una llave que abriría una puerta hacia un lugar poblado por entidades que no son de este mundo.
La dimetiltriptamina, conocida como DMT, es un compuesto psicodélico real, presente en numerosas plantas y, en trazas, en el organismo de muchos mamíferos, incluido el ser humano. Es uno de los principios activos de brebajes ceremoniales ancestrales, usados por culturas amazónicas durante siglos, con fines rituales y curativos. A partir de los años 90, un psiquiatra llamado Rick Strassman llevó a cabo, con autorización oficial, una serie de estudios clínicos administrando la sustancia a voluntarios. Lo que reportaron muchos de ellos resultó tan perturbador como inesperado. Con una coincidencia que llamó la atención del propio investigador, numerosos sujetos describían, de forma independiente, encuentros con entidades, presencias inteligentes, Ojo. a veces geométricas, a veces casi orgánicas, que ¿Geométricas? parecían estar esperándolos al otro lado, conscientes Hola. de su llegada e interactuando con ellos. La ¿Te teoría que imaginas nos que eso ocupa pase cuando mueras? toma esas experiencias de forma absolutamente literal. Sostiene que el DMT no genera alucinaciones fabricadas por el cerebro, sino que actúa como una llave química que permite percibir un plano de la realidad que siempre ha estado ahí, oculto a Sí. nuestros sentidos ordinarios. Un plano astral o Pues igual, como el interdimensional tercer habitado ojo, por ¿no? entidades, algunas indiferentes a nosotros, otras curiosas y otras abiertamente hostiles, que observarían e incluso se alimentarían de la energía o la consciencia humana. Según esta idea, lo que a lo largo de la historia se ha descrito como ángeles, demonios, elfos o los seres de las abducciones serían en realidad encuentros con estos mismos habitantes de un mundo contiguo al nuestro. La neurociencia explica estas Ok. vivencias como el producto de un cerebro O sea, me inundado por imagino una que, o molécula de sea, forma se refirió al encuentro de elfos, hadas y todo eso, porque le están dando algo natural, ¿no? Me imagino que por eso se estaba refiriendo a esos, ¿no? radical y temporal la percepción, generando imágenes Eso está y muy, sensaciones internas muy de bueno, enorme ¿eh? intensidad. Son experiencias subjetivas, no viajes a ningún sitio. Pero, a ver, también podría llegarse a pensar, podría llegarse a interpretar como si esto fuera algún alucinógeno, igual como acaba de decir que no era un alucinógeno, pero a ver, podría llegar a ser, ¿no? Esa es la postura científica, y es sólida. Pero la inquietante consistencia de los relatos, repetidos por personas que jamás se conocieron, de culturas y épocas distintas, que nunca compartieron información, sigue alimentando una pregunta que cuesta apartar. ¿Por qué tantos seres humanos, al cruzar el mismo umbral químico, regresan describiendo el mismo lugar y a los Ujú. mismos habitantes, esperándolos Eso ya allí? no es coincidencia. El Tratado de Greada. La teoría sostiene que, en los años 50, el presidente de la nación más poderosa del mundo se reunió en secreto con seres de otro planeta y Esto firmó un es, pacto. esto es muy, Un muy acuerdo común, ¿no? cuyos términos, de ser ciertos, serían escalofriantes. El relato se sitúa con precisión en febrero de 1954 y afirma que el presidente Dwight Eisenhower, que efectivamente se ausentó de forma inesperada de la vida pública durante esas fechas, por un motivo que oficialmente fue una urgencia dental durante unas vacaciones en California, ¿Urgencia habría dental? acudido en realidad, de forma secreta, a un encuentro nocturno en la base aérea de Edwards con una delegación de seres de otro mundo conocidos como los grises, esas Uf. figuras de piel grisácea, cuerpo delgado Uf. y enormes ojos negros que dominan el imaginario de las abducciones. El supuesto pacto, bautizado como Tratado de Greada, habría establecido un intercambio escalofriante. A los visitantes se les permitiría llevar a cabo ciertos experimentos discretos y un número limitado de abducciones Sí, sobre sí, la sí. población humana, Esto sí lo vi. siempre que devolvieran a las personas sin daño y borraran sus recuerdos, y a cambio, el gobierno recibiría acceso a tecnología extraterrestre avanzada.
La teoría sostiene que ese acuerdo firmado en secreto explica Esto sí lo vi, o sea, sí vi que había un tratado, bueno, no tratado, pero sí había leído que sí habían autorizado las abducciones. Como que ahorita se viene toda la mente y digo, todos los recuerdos que tenía de como de toda esta información que les acabo de dar, se me está revolviendo todo porque no sé dónde lo leí, no sé de dónde lo saqué, pero lo tengo, ¿sí me entiendes? décadas enteras de fenómenos posteriores. La oleada de avistamientos, los miles de relatos de abducciones con un patrón sorprendentemente similar, y el desarrollo vertiginoso de ciertas tecnologías a partir de la segunda mitad del siglo XX, que habrían tenido un origen que jamás se nos reveló. No existe ningún documento, ningún testigo verificable. No hay nada de esto, pero sin embargo, en la película del Día de la Revelación hay imágenes sobre esto que acabamos de ver y esto que acabamos de escuchar. Ninguna evidencia material de tal reunión, y los registros históricos explican la ausencia de Eisenhower de la forma más mundana posible. La teoría nació y creció enteramente dentro del mundo de la ufología, alimentada por anónimos imposibles de confirmar. Pero la idea central, la sospecha de que existe un pacto firmado a nuestras espaldas, un acuerdo que decidió el destino de toda la especie humana sin que jamás se nos consultara ni se nos informara, sigue siendo uno de los relatos más oscuros, persistentes y desasosegantes de todo el universo de las conspiraciones. Yo creo que sí fue real. Oh, nivel 5, el abismo existencial inaccesible. La cosecha de almas. Ya vamos a empezar a hablar sobre el misticismo. ¿Y si la muerte no fuera el final, sino el Fuck. momento en que algo nos recoge? No para liberarnos, sino para reiniciarnos. Es una de las teorías más perturbadoras jamás formuladas Reiniciar. sobre el destino. Esto acerca de lo que acabo de decir de reiniciarnos. Hay una teoría. Busquen la teoría del huevo. Es algo que genuinamente podría ser real. La teoría del huevo dice que todos somos uno mismo. Todos somos la misma persona, reencarnada una y otra y otra y otra y otra vez. O sea, la persona que puede estar comentando o puede estarme viendo, puede que yo sea tú o tú puedes que yo sea yo, ¿sí me entiendes? O sea, esa teoría está muy bien plasmada y muy bien hecha como para que, o sea, ¿sí me entiendes? Humano. Esta teoría se nutre de elementos de tradiciones gnósticas antiguas y de interpretaciones modernas de experiencias cercanas a la muerte. Habla de los arcontes, entidades que en los textos gnósticos de los primeros siglos de nuestra era, varios de ellos hallados en la biblioteca de Nag Hammadi, son descritas como gobernantes inferiores del mundo material, carceleros del alma que Arcontes. envidian a los seres humanos. La versión contemporánea de la teoría sostiene que la Tierra sería una especie de granja energética, un sistema cerrado donde las conciencias humanas son cultivadas como ganado, cosechadas en el momento de la muerte, despojadas de sus recuerdos a través de una luz que confundimos con la salvación y devueltas a un nuevo cuerpo para repetir el ciclo una y otra vez, generando durante cada vida una energía emocional, sobre todo el sufrimiento, Granja de la que de esas experiencia, entidades se literalmente, ¿eh? alimentarían. Según esta idea, Granja de la experiencia. famosa luz al final del túnel, que tantos describen en las experiencias cercanas a la muerte, no sería la entrada al cielo, sino la trampa más perfecta jamás diseñada. El mecanismo de reciclaje que borra la memoria, que nos hace olvidar todas las vidas anteriores y que nos mantiene atrapados en el sistema, encarnación tras encarnación, sin posibilidad de recordar ni de escapar. Los guías amorosos que algunos dicen ver al morir serían, en realidad, los pastores de este rebaño. Para la ciencia, las experiencias cercanas a la muerte son procesos neurológicos perfectamente explicables de un cerebro privado de oxígeno y saturado de sustancias. Ujú.
Para las religiones tradicionales, el alma trasciende hacia un destino superior y luminoso. La teoría de la granja de almas no tiene ninguna base comprobable y nace de una relectura libre de textos antiguos, pero plantea quizás la pregunta ¿De más textos oscura de antiguos? todo este iceberg. ¿Y si eso que esperamos al morir, esa luz cálida que nos prometieron, fuera en realidad el cebo perfecto de una jaula sin barrotes y sin salida? Fuck. El bosque oscuro, El universo es Dios. inmenso y antiguo. Sí, señor. Debería estar lleno de vida. Claro. Las matemáticas dicen que tendría que haber miles de civilizaciones ahí afuera, y sin embargo, el cielo está en absoluto silencio. ¿Por qué? Muy real. Una de las respuestas posibles es también la más aterradora. Este silencio cósmico ¿Estamos solos tiene o un somos nombre los formal: primeros? la paradoja de Fermi, planteada por el físico Chéquense. Enrico Fermi. Si la galaxia debería rebosar de civilizaciones, ¿dónde está todo el mundo? Entre las muchas soluciones propuestas, una se ha vuelto célebre gracias al escritor chino Liu Cixin, que la popularizó en su novela El bosque oscuro, aunque la idea tiene raíces más antiguas en la reflexión científica sobre el contacto. La hipótesis del bosque oscuro propone una imagen tan elegante como aterradora. El universo es como un bosque inmenso en plena noche, Sí. y cada civilización es un cazador armado que avanza con sigilo entre los árboles, conteniendo la respiración. En ese bosque, cualquier otra presencia es una amenaza potencial, porque es imposible saber a distancia si otra civilización es pacífica u hostil, y es imposible saber cómo evolucionará su intención con el tiempo. Ante esa incertidumbre absoluta, y dado que el coste de equivocarse es la aniquilación completa, la única estrategia racional para sobrevivir es doble: permanecer en el más absoluto silencio para no revelar tu posición, y eliminar de inmediato cualquier otra forma de vida que cometa Pues, el... es que, de hecho, este tema de que nos mantengamos en silencio, ya nos lo habían mandado una vez en una sonda. Y también ya nos habían respondido. Alguna especie o alguna extraterrestre o algo así, ya nos habían respondido diciéndonos: sí los escuchamos, pero manténganse en silencio. Y yo creo que sí puede ser real. error de delatar la suya, antes de que esa otra civilización crezca lo suficiente como para convertirse en un peligro. Por eso el cielo está en silencio, no porque estemos solos, sino porque todos los que están ahí afuera saben que hablar es morir. Esta es una hipótesis Real. especulativa, una entre varias soluciones posibles propuestas para la paradoja de Fermi, junto a otras como que la vida inteligente sea extremadamente rara o que las civilizaciones tiendan a autodestruirse antes de expandirse. Ok. No es una verdad demostrada ni mucho menos, pero si fuera correcta, las consecuencias serían escalofriantes para nosotros, porque la humanidad, durante décadas, ha hecho exactamente lo contrario de lo que aconseja la teoría. Hemos enviado señales potentes al espacio, mensajes con nuestra ubicación, mapas hacia la Tierra, gritando con entusiasmo: aquí estamos, hacia Sí. la oscuridad. Y si la hipótesis del bosque Hacia oscuro la describe nada. cómo funciona realmente el universo, entonces cada uno de esos mensajes fue una imprudencia colosal. Y algo, en algún lugar entre las estrellas, podría haberlo escuchado ya y estar tomando nota. Totalmente real. El demiurgo ¿Y si el gnóstico. creador de este mundo no fuera un dios bueno, sino una entidad inferior, ciega, que cree ser el único dios sin serlo? Esta no es una idea moderna, es una de las creencias más antiguas y prohibidas de la historia religiosa. El gnosticismo fue un conjunto de corrientes espirituales que floreció en los primeros siglos de nuestra era, paralelo al cristianismo primitivo, hasta ser declarado herético y sistemáticamente eliminado. Muchos de sus textos ¿What? se creyeron perdidos para siempre, hasta el descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi, en Egipto, en 1945, que sacó a la luz decenas de manuscritos gnósticos originales.
En el corazón de varias de estas tradiciones está la figura del demiurgo, un ser que habría creado el mundo material, pero no como un acto de amor o sabiduría, sino por ignorancia, error o arrogancia. Según esta visión, el demiurgo, al que algunos textos identifican con nombres como Yaldabaoth y representan como una figura monstruosa, con cabeza de león y cuerpo de serpiente, sería un dios falso y menor. Una entidad ciega que cree ser el absoluto sin serlo. Habría modelado el universo físico como una copia imperfecta y defectuosa de un reino superior, y mantendría a las almas humanas atrapadas en la materia, en el dolor y en el olvido, lejos Entonces, del ¿por qué verdadero Dios dicen que supremo, este fue el que lo creó? inalcanzable y desconocido, del que esas almas serían en realidad una chispa exiliada? El mundo físico, con toda su belleza, pero también con toda su crueldad, su enfermedad y su muerte, sería entonces su prisión imperfecta, una creación fallida gobernada por un arquitecto que no sabe que él mismo es una sombra. La salvación, en el gnosticismo, no vendría de obedecer a ese creador, sino de despertar, de recordar el origen verdadero y escapar de su dominio mediante el conocimiento secreto, la gnosis. Para los estudiosos, el gnosticismo es un capítulo fascinante y complejo de la historia de las religiones, una de las grandes corrientes derrotadas del pensamiento antiguo. Para las iglesias que lo combatieron y lo borraron, fue una herejía peligrosa que había que erradicar. Pero la idea central, Ok. la sospecha de que el arquitecto de esta realidad podría no ser benévolo, de que hay algo fundamentalmente roto y cruel en el diseño mismo del mundo, ha sobrevivido a 2000 años de persecución y de fuego, y sigue susurrando, desde los manuscritos que intentaron reducir a cenizas, una pregunta que hiela: ¿y si todo este tiempo hemos estado rezando, agradecidos, al carcelero equivocado? Mm. Esa teoría de que ahora es otro dios. La singularidad y el fin del tiempo lineal. Aquí viene lo bueno en esta, ¿eh? Aquí es donde se va a ver todo. Sobre que hay más líneas del tiempo, men. Estoy Llegamos seguro. al fondo, al punto donde la teoría deja de hablar del pasado o del presente y apunta a un final que, según algunos, ya está en marcha. Sí, sí, sí. Un momento en el que todo, incluido el tiempo, podría dejar de funcionar como lo conocemos. El concepto tiene una base real en la idea de la singularidad tecnológica, popularizada por el inventor Ray Kurzweil, el momento hipotético en que la inteligencia artificial superará a la humana y se autoacelerará de forma incontrolable, transformando la civilización de maneras que no podemos predecir. Algunos pensadores, inspirados en el místico y científico Pierre Teilhard de Chardin, hablan también de un punto omega, un estado final de máxima complejidad y consciencia hacia el cual estaría convergiendo todo el universo. La teoría más oscura fusiona todas estas ideas en algo profundamente perturbador. Sostiene que la humanidad se acerca a un punto de convergencia, un umbral final, en el que el tiempo lineal tal como lo experimentamos, ese flujo ordenado del pasado hacia el futuro, simplemente se colapsaría sobre sí mismo, pasado, presente y futuro, fundiéndose en un único instante eterno e inmóvil. Algunos What? defensores lo describen como una trascendencia luminosa, el momento Ujú. en que la conciencia se libera al fin de la prisión del tiempo. Otros lo describen como algo mucho más terrible: la disolución absoluta de la individualidad, el fin definitivo del yo, tal como lo conocemos, cada mente humana absorbida y borrada dentro de una conciencia infinitamente mayor de la que ya no habría Esto está escapatoria muy ni regreso complejo, ¿eh? posible. Y Esto está muy sostienen además complejo. que ese proceso no es lejano, Esto sí está sino que raro. ya habría comenzado, de forma imperceptible, en nuestra propia época. La The ciencia fuck, ve la man. singularidad tecnológica como una especulación, debatible y no demostrada, sobre el posible futuro de la inteligencia artificial, no como el fin del tiempo ni la disolución de la realidad.
El punto omega de Teilhard pertenece al terreno de la filosofía y la teología, no de la física comprobable. La evidencia para este colapso temporal es, sencillamente, inexistente. Pero hemos descendido hasta aquí, hasta el último escalón del último nivel, hasta el fondo absoluto del iceberg, este es lo último. donde las teorías dejan de preguntarse qué nos ocultan y empiezan a preguntarse algo infinitamente peor. No qué hay al otro lado del secreto, sino cuánto tiempo nos queda, exactamente, antes de que el reloj mismo, el que ha marcado cada segundo de toda la historia humana, No, pues se F, detenga para siempre. Hemos descendido hasta el fondo, Fuck. desde una base en el Demasiadas desierto teorías, men. hasta el posible final del tiempo. Y quizás todas estas teorías sean falsas. Quizás cada una tenga su explicación, su fraude, su error de traducción, su molécula alterando un cerebro. Probablemente así sea, pero hay algo que ninguna desmentida ha logrado borrar nunca: la sospecha, esa pequeña grieta en la certeza, esa duda mínima que se queda contigo cuando apagas la pantalla. Shit. Porque en el fondo, lo que de verdad aterra de una Demasiadas conspiraciones, men. no es que sea mentira, es la posibilidad, por pequeña que sea, de que una sola de ellas no lo sea. Antes de que cierres este video y regreses a lo que llamas realidad, Ojo. la pregunta queda abierta para ti. De todos los secretos y anomalías que vimos en este iceberg, ¿cuál es el que te da más terror que sea nuestra verdadera realidad? No, pues tú eres el que más me das terror por decir todas esas. Dios mío, demasiadas conspiraciones, men. Me vuelve loco. Yo creo que yo estoy mal. Yo creo que yo soy falso también. Yo creo que nada de esto es real. Yo creo que ya va.